Hola a todos, gracias Sarita, gracias Cristina, Josi, Faroche por la invitación. Es un encanto estar aquí, me emociona siempre venir. Somos realmente una familia y quiero continuar a venir siempre. Entonces les voy a hablar un poco de la noftalmia congénita y cuál es mi protocolo de tratamiento en el hospital. Sabemos todos que es un desafío tratar la noftalmia congénita porque el desarrollo de la fascia del hueso orbitario depende de la presencia y del crecimiento del ojo. El principal objetivo es restaurar el volumen. Es importante deciros que en realidad la noftalmia es rara, porque en la mayoría de los casos tenemos siempre algún pequeño remanescente quístico o una microftalmia muy severa, entonces el termo anoftalmia clínica será un termo más correcto. Y también tenemos muchos casos de microftalmia que pueden ser más o menos severos. Así, en la evaluación de un paciente que tiene una noftalmia congénita es importante valorar los cambios orbitarios y los cambios palpebrales. En la órbita tenemos estrechamiento del reborde orbitaria, una microórbita, podemos tener una ausencia de una parte de los músculos o parcial, del nervio óptico, también la glándula puede no estar presente y podemos tener un agujero óptico pequeño. En los párpados vamos a tener un acortamiento con muchas veces una fimosis palpebral acentuada en los casos más severos. Vamos a tener un fornix conjuntival contracturado y acortado con una atresia de ese saco conjuntival que es más frecuente en la parte inferior que superior. Vamos a tener una función del músculo elevador disminuida o ausente, muchas veces ni siquiera le notamos el pliegue palpebral y podemos tener una atrofia del músculo orbicular. Entonces, cuando planteamos tratar una noftalmia congénita, tenemos que tener en cuenta la visión. En los casos de los microftalmos es importante garantizar que no hay visión, porque si lo hay tenemos que tratar de forma distinta. La simetría facial de los tejidos blandos y también de la órbita ósea, por eso es importante hacer un estudio de imagen o resonancia preferible, pero también puede ser TAC. Y distinguir las formas más ligeras y moderadas que muchas veces no tienen grande compromiso óseo y se trata mucho mejor de las formas severas que van a tener atresia de la hemifasis si no las tratamos pronto. ¿Cuándo iniciamos el tratamiento? Lo debemos iniciar lo más precoz posible. En mi consulta lo iniciamos el día que el paciente llega, porque tenemos muchos conformadores hechos de varios tamaños y ya lo remitimos al ocularista el primer día. Después tenemos el tratamiento conservador, que en mi opinión debe ser el primero, y después la cirugía, con la colocación de un implante primario. Esa cirugía puede ser más precoz o más tardía. En las formas más severas tiene que ser más precoz y depende también de la tolerancia al tratamiento conservador. Entonces, el primer paso, nosotros empezamos con conformadores. Es una técnica que fue descrita en 1930 en la literatura rusa y que me encanta bastante y que tenemos tenido muy buenos resultados. Hacemos un conformador o único como... Uy, perdone. ¿Cómo se anda para atrás? Acá. Hacemos un... Aquí es... hacemos un conformador o único o lo hacemos en dos partes. En niños mayores tendemos a hacer dos porque es mejor para desarrollar los párpados. Empezamos por hacerlo uno grande que tenga un componente orbitario para dilatar la órbita y un componente anterior para para resolver la fimosis palpebral. Y este es nuestro tratamiento de lesión y lo empezamos el primer día que el paciente llega. Y hacemos ese uso progresivo de conformadores, los vamos aumentando de tamaño y hacemos cambios muy frecuentes, cada 1 a 2 meses. Trabajamos juntamente con un ocularista que nos hace las prótesis. ¿Cómo vamos a hacer esta prótesis? Por lo menos en la primera vez y cada 2, 3 meses o 4 meses, dependiendo del crecimiento, hacemos un molde con esta pistola con silicone. Para sabermos exactamente la forma de la cavidad, para podermos hacer la prótesis lo más ajusto posible para que engrande la órbita y los párpados. Y aquí tenemos un niño con una noftalmia
que podemos decir que tiene alguna severidad y empezamos engrandando. Aquí pasamos para 2 prótesis para conseguir una gran mejoría de los tejidos blandos y así conseguimos que casi no tenga gran asimetría ósea y los párpados muy bien. Este niño tiene como 2 años entre los 2 y los 3. Otro caso, igual, que empezamos muy pronto, cuando el niño llega, tenemos esos conformados pequeños, los ponemos y después mandamos al ocularista para hacer el primer molde, o si no, la ocularista va a cirugía y con una pequeña sedación, como vieron en el vídeo, hacemos el molde. Y así tenemos un buen resultado con una dilatación, con una cavidad bastante buena y con una buena simetría de los párpados y del hueso. Nuestro objetivo es conseguir una longitud de párpado de por lo menos 20 milímetros para entonces decidir implantar un implante primario. Aquí otro que tiene también un buen resultado final. Y después de cirugía, el implante primario. Hay muchos implantes, todos nos conocemos todos. ¿Y cuál es el implante de lesión en niños? ¿Cuál es el tamaño ideal? Ese es un tema de mucha discusión. Voy a daros mi perspectiva. Mi implante ideal es el implante poroso. Es un implante ideal para las oftalmias porque mantiene un buen volumen a lo largo del tiempo, permite coser, si hay remanescentes de los músculos, coserlos al implante, yo no lo recubro nunca y suelo utilizar siempre implantes igual o superior a 18 milímetros para que se quede para siempre y que no hay que cambiarlo porque el volumen de la prótesis externa lo puede compensar. Pero tiene desventajas. Ay, perdone. Tiene desventajas. Las hidroxipatitas, que yo no lo uso, tienen mucho mayor riesgo por la superficie rugosa de extrusión, podremos tener una infección y tenemos que tener una hendidura, como os dice, grande para poner un implante de 18, la hendidura tiene que tener por lo menos 20 milímetros. Y aquí tenemos ese niño que vimos antes, que lo dilatamos con conformadores, entonces le pusimos un implante primario, un implante de Medport de 18 y esto es el resultado final con una buena cavidad conjuntival y así nos permite adaptar una buena prótesis externa. El injerto también es una opción tanto como implante primario como implante secundario. Sabemos que tiene una capacidad de crecimiento hasta los 5 años de edad, y eso es muy bueno, pero tiene una atrofia tardía y muchos pacientes a lo largo de 2 años vamos a perder volumen. Para mí es una opción cuando no conseguimos una fenda palpebral de por lo menos 20 milímetros y cuando tenemos una 3D conjuntival muy grande, entonces lo que yo hago es poner el implante y después un injerto dermograso con más derme y menos gordura para agrandar el saco conjuntival y dejo la dermis expuesta centralmente. Aquí vemos una niña que era así pequeña, nos llegó un poco más tarde, pero no conseguimos ponerle un implante muy grande, entonces ponemos un implante más pequeño, que lo ven acá, de 16 milímetros y después un injerto dermograso para agrandar la cavidad conjuntival. Claro que podemos tener un crecimiento excesivo, como en este niño, y ahí la única solución es quitar el exceso de gordura. El hidrogel, al principio lo poníamos. El hidrogel, en teoría, puede ser intracónico, puede ser en el saco conjuntival y se va a autohidratar y puede agrandar en la teoría 10 a 12 veces. Se recomienda poner en las formas severas y muy precoz y era lo que intentamos hacer. Pero muchas veces el volumen es insuficiente, nunca sabemos cuánto va a crecer. Hay niños que crecen mucho y que se extrae, otros niños que no crecen nada. Aquí les enseño una tentativa que hicimos con un niño que nos llegó así y le pusimos el implante y aquí está y no creció nada. Entonces después sí, le intentamos con los conformadores y no conseguimos lograr una cavidad tan simétrica, porque atrasamos un poco el inicio porque estábamos esperando el efecto del hidrogel que no tuvimos. Entonces abandonamos esto. Casos especiales, la microoftalmia con visión. Ese es un problema para todos nosotros. Cuando veremos una microoftalmia que no es muy severa, ¿será que el paciente tiene visión? Y si tiene visión, ¿qué hacemos? Porque hay el problema estético, cuando la niña crece,
tiene su problema estético. Entonces lo que hacemos es, planteamos una prótesis de prueba acrílica, transparente, con el centro libre y intentamos centrar el centro con el eje visual. Y anda así un par de semanas, un par de meses, hasta que conseguimos, hace varios conformadores, hasta que conseguimos alinear el centro de la prótesis con el eje visual y entonces vamos a conseguir un efecto muy bueno. Aquí ven el reflejo rojo de la retina y aquí es la prótesis final con el agujero central y con una simetría muy buena, con un aspecto fantástico. Así, para resumir, este es mi protocolo. Conformadores de tamaño creciente, iniciar lo pronto que se pueda, en el primer mes de vida es aconsejado. Después de que conseguimos una cavidad de por lo menos 20 milímetros de comprimiento, el implante orbitario poroso si podemos. Alrededor de los 2-3 años es lo más común. Si no podemos poner un injerto un implante orbitario de 18 o más, o si el niño necesita de más cavidad conjuntival, entonces ponemos un injerto dermograso siempre antes de los 5 años y ese es nuestro procedimiento. Referimos siempre para más tarde todos los procedimientos de reconstrucción de los párpados y de los fondos de saco conjuntival, cirugías más agresivas. Pues muchas gracias, les invito a conocer mi universidad, a todos, a Coimbra.